La opción que usted tiene para informarse, para ver programas de contenido todos los días y todo el día, TN23. Ahora iniciamos El Rostro de la Noticia, un espacio de media hora dedicado al análisis de los temas que interesan a los guatemaltecos. Análisis en voz de expertos, y hablaremos hoy sobre un tema ambiental, un tema ecológico, los humedales, su importancia, que también tienen dedicado un día al año los humedales en todo el mundo. En Guatemala, ¿cuáles son los principales y los más conocidos? Es de lo que vamos a hablar a continuación. Para ello tenemos la presencia de la licenciada Magalí Arrecis. Ella es bióloga, analista del área socioambiental del INUSA, que es el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes, y pues estamos tratando de compartir un poco de información que esperamos sea del interés del público. Como lo hemos dicho, tenemos 30 minutos para que usted nos explique entonces, para iniciar, los humedales, qué son técnicamente y en sí, cuáles son los ejemplos más conocidos de Guatemala. Bien, yo creo que los humedales es una palabra técnica que se ha utilizado pues ya desde hace de algunos años para acá, pero son todas las áreas donde hay agua, ya sea agua dulce, salada y salobre, y ejemplos de ello podrían ser los ríos, los manantiales, desde tan grandes como lagos hasta pequeños como manantiales, arroyos, ríos, pasando por las aguas salobres, los humedales marino-costeros, que son muy importantes, los manglares, por ejemplo, donde están los estuarios, y las áreas de arrecife coralino, donde se produce mucha de la alimentación de las áreas costeras, porque es el área de anidamiento de muchas especies de peces y crustáceos que son la base del alimento de esas familias, no solo alimentos, sino también de las actividades económicas. Un lago, por ejemplo, ¿todo él en sí es un humedal o solo parte del lago? Bueno, se habla de que hay un parámetro más o menos de 6 metros de profundidad donde se le considera que es humedal. Sin embargo, el lago no se puede tomar solo las orillas, ¿verdad? Sino que se toma todo el lago como humedal, y ahí van los ejemplos que usted apuntaba, que eran pues el lago de Izabal, ya es un ejemplo, el lago Petén-Itzá, la laguna de Ayarza, los ríos, entre los ríos que Guatemala, por cierto, tiene tantos, ¿verdad?, que mostrar, desde el Usumacinta y el río Motagua, que son los más largos y que van a desembocar al Golfo de México y al Caribe. Pero también hay algunos que son más cortos y que son más caudalosos, que se encuentran hacia el sur del país, ¿verdad? El Nahualate, el Suchiate, que generalmente en época de lluvias pues nos enteramos de que están ahí y que son importantes para todas las actividades humanas y los seres vivos que viven ahí. ¿Se puede contar por país cuántos humedales posee, o hay algunos que nacen y desaparecen? Sí, de hecho, qué buena observación, porque hay humedales que son estacionarios, se les llama, que son solo de la época lluviosa. Hay en los Cuchumatanes, por ejemplo, que son tierras muy frías. Durante la época de lluvia se acumula el agua porque el tipo de suelo no deja que se filtre, es el tipo de suelo de roca kárstica, y entonces se convierten en lagunas temporales, como la laguna de Ordóñez, que es ya explotada turísticamente, y hay actividades comunitarias ahí que están recibiendo beneficios. Entonces, estos humedales, por ejemplo, son solamente de esa época. Poco a poco se van secando. Si uno los visita en febrero o marzo, encuentra un charco que desmotiva a los visitantes, pero que tienen una dinámica muy particular, y que todos los organismos que están alrededor generalmente también dependen de esa cantidad de agua que se acumula y que se va perdiendo durante distintas épocas del año. En ciertas épocas, entonces, que es tan pequeño, no merece el calificativo de humedal técnicamente. Bien, sí lo merece, pero su dinámica es así, y entonces todo sea que mantenga esa cantidad mínima de agua. Ahora, si se llegara a secar, como ha sucedido con otros cuerpos de agua, como se habla aquí en la región esta de Miraflores, ¿verdad?, que habían antes lagunas y que fueron secadas, pues ahí obviamente ya dejaron de ser humedales. Sin embargo, donde todavía por condiciones naturales se mantienen, podríamos decir que aunque tengan poca agua, van a ser humedales. Usted, que estudia y analiza constantemente este tema, ¿cómo cree que está la
conocimiento de nosotros los guatemaltecos sobre el nombre y sobre el tema, los humedales y en sí sobre el ecosistema? Pues yo no sé, creo que es un nombre técnico de humedales, pero si a usted le preguntan sobre qué son los ríos, qué es el agua, qué es un lago, una laguna, fácilmente las personas pueden identificarlos. Así es que, y además la cantidad, hay tantos en Guatemala que todo el mundo ha tenido algún... Las iniciales de aquella cruz olvidada. a beberla, sino también para las actividades que nos generan o nos pueden dar higiene y que nos pueden dar beneficios económicos. Hablando de cantidad, ¿qué tan privilegiados somos los guatemaltecos con la cantidad respecto a otros países? ¿Hay algunos que tendrán muy pocos, licenciada? Sí, de hecho, como estamos en una región tropical, ¿verdad? Entonces, por dicha tenemos el recurso. En Guatemala no hay escasez realmente, lo que hay es una mala disposición o distribución del recurso. Entonces, algunas poblaciones están asentadas, poblaciones humanas están asentadas lejos de los cuerpos de agua o en terrenos donde hay que cavar mucho para poder hacer pozos y obtener el agua. Pero agua hay en Guatemala. El problema es esa distribución que hay. Y pues también la anarquía que existe, ¿verdad?, ante la falta de la ausencia de una ley de aguas como lo ordena la Constitución y que lastimosamente todavía en Guatemala no la tenemos. Precisamente, ¿quién cuida los humedales? ¿Quién los administra? Y el marco legal que usted dice aún es pequeño, ¿cuál es el que existe? Bueno, institucionalmente le corresponde, dependiendo si es un área protegida, pues será el CONAP, que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad?, el ente rector. Y las distintas organizaciones que en Guatemala las pueden coadministrar. Entonces encontramos ONGs fácilmente en varios lugares administrando estas áreas. Cuando no es área protegida, pues le corresponde al Ministerio de Ambiente su administración, su manejo, pero cuando hablamos ya de agua para consumo humano, el agua potable, pues serían las municipalidades y el Ministerio de Salud, las entidades correspondientes a su cuidado. La ley de aguas, ¿en qué debería consistir entonces? Y la ley de aguas debería realmente ser un ordenamiento general, una ley marco que nos diga por dónde manejar el recurso de una manera integral, buscando el bien común sobre todo, y recordar que es de dominio público, que aunque esté en terrenos privados, pues es como el aire y debería de ser para todos y toda la población en Guatemala y también para los seres vivos que viven en los ecosistemas, ¿verdad? Porque siempre prestamos atención a lo que los humanos necesitamos, pero no a la interacción con los ecosistemas que al final nos dan la naturaleza y la forma de vida que actual tenemos. ¿Hay forma de hacer conciencia entre los niños sobre los humedales? Le digo porque vemos en pantalla algún material didáctico que incluso ustedes impulsan. Cierto, de hecho, uno de los problemas que más se da en los humedales es la contaminación por desechos sólidos y líquidos. Y en los desechos sólidos somos los grandes responsables porque no somos responsables y eliminamos los desechos sin importarnos hacia dónde van. Entonces las fuentes de agua, como las que están viendo, la vida silvestre que vive todavía en los cuerpos de agua que son humedales, están viéndose afectados porque aparte de que no pueden habitar en un ambiente natural, pueden ser víctimas al poder tragar cosas y entonces se pueden llegar a morir. Digamos que esa es una de las cosas, pero la calidad del agua también a veces no se ve, esa contaminación, y entonces tenemos el problema que poco a poco las plantas, los pequeños organismos que ahí viven y que hacen que la cadena alimenticia funcione, van desapareciendo. Entonces esa alteración nos puede provocar problemas, la sedimentación como vemos en este río que también es severa en la mayoría de ríos que hay y de alguna manera están reduciendo la cantidad
de agua que puede haber para que se trasladen los peces, por darle un ejemplo, pero también para las personas que necesitan el agua como un transporte y que eso les facilita sus formas de vida, para ir a la escuela, para ir a trabajar. El manglar, que es uno de los ecosistemas más productivos conocidos, es uno de los más incomprendidos también, porque de alguna manera tiene un olor desagradable, que las personas que van a la playa y cruzan los canales de Guatemala lo sienten, y es un olor sulfuroso, pero es justamente esa función que tienen de filtrar los contaminantes, retener algunos nutrientes, para que se mantenga el ecosistema y genere poco a poco las condiciones para anidamiento, para reproducción de especies que ahí habitan. Los camarones, que nos vamos a comer para el ceviche y para Semana Santa, el pescado, las crías viven en el manglar y necesitan de ese ecosistema para poder vivir. Entonces, la basura que estamos trasladando, el alto consumo de cloro, por ejemplo, está dañando la calidad de los ecosistemas, y con eso estamos condenándonos como humanos también a vivir problemas en el futuro. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos hablando hoy sobre la importancia de los humedales en Guatemala y en sí, pues en todo el mundo. Volvemos de inmediato. ¿Crees que los guatemaltecos tenemos conciencia de cuidar el medio ambiente? Bueno, la verdad creo que no mucho, porque no se nos enseña principalmente a depositar la basura en su lugar, o una educación desde la escuela, sino que se enfocan más en aprendizajes, ¿cómo le digo? Lo que se da en el pensum, ¿va?, para estudiar, y no hay una conciencia, y también tiene que ser algo de la familia, dar una educación ambiental para tener un mejor país, por decirlo así. ¿Conoces qué es un humedal? Humedal, no, la verdad no. ¿Usted cree que los cambios climáticos que nos afectan son causas que no cuidamos nosotros el medio ambiente? La verdad es de que en parte sí tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Pero son cosas que ya están escritas en la Biblia, entonces creo que todo se está cumpliendo. Es importante tener conciencia del cuidado del medio ambiente. Sí, exactamente, porque es algo que se nos ha delegado a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos sobrevivir en este medio, pero realmente nos hemos convertido en irresponsables. Correcto. ¿Usted conoce qué es un humedal? Un humedal es, bueno, prácticamente no. Que sí está entre todos los pobladores, ¿verdad?, que no respetamos el medio ambiente. Tanto que las camionetas también mucho humo, y la gente que no respeta de carros tira basura. Entonces necesitaríamos que todos colaboremos, pero no, eso sí no se puede, siento yo. En las escuelas y colegios sería importante la educación a los niños. Pues yo digo que sí, es bastante, porque al menos por donde yo vivo en la colonia hay una escuela que ahí el niño que tira basura tiene que estar limpieza todo el día. Ajá, pero hay escuelas que no, ¿verdad? Que no creo yo que enseñen bien el medio ambiente. Ciudadanos guatemaltecos opinando entonces sobre los humedales, su importancia y en sí sobre el conocimiento que se tiene sobre este tema. La licenciada Magalí Arrecis es bióloga, analista del área socioambiental del INUSAC, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos sigue acompañando, y algún comentario sobre lo que opinan nuestros guatemaltecos. Es interesante ver que sí hay alguna identificación de la responsabilidad que tenemos como humanos, ¿verdad? Y que ojalá vaya cambiando, y que, bueno, los humedales es una palabra, como decíamos, técnica, pero que son los ríos, los lagos, las lagunas, manantiales, arroyos, cualquier tipo de cuerpo donde hay agua, ¿verdad? Y que puede ser salada, dulce o salobre, y que cumple una función siempre muy importante, porque el agua es necesaria para la vida. ¿Cómo hacer para bajar este nombre técnico hacia un nivel popular? ¿Se enseña en los colegios, en las escuelas? ¿Está en el pensum de estudios? Creo que parte del objetivo del Día de los Humedales, que es el 2 de febrero, es eso, estimular que una palabra reúna a todas los demás.
Y ese es el objetivo realmente de los humedales, porque era muy difícil decir el día de los ríos, el día de las lagunas, entonces todo donde hubiera agua, porque aquí no hay nieve, pero donde la haya, también entran como humedales, algunas áreas nevadas. Entonces, de alguna manera, esta palabra, lejos de irla olvidando, creo que mejor la vamos asimilando, aprendiendo y conociendo poco a poco. Pero creo que sí, para poderla divulgar, el pensum de estudios del Ministerio de Educación debe considerarlo, y también a todos los niveles, ¿verdad? También en las universidades, que deberíamos de estar hablando de este tema, porque el agua es vida y de ella dependemos. Siempre es bueno compararnos con nuestros países vecinos. Ellos están ya manejando de otra forma este tema de los humedales, en este caso pues me refiero a leyes. Sí, en cuanto a leyes, existe una convención que es la Convención sobre Humedales, o Convención Ramsar, porque fue firmado en ese lugar que es Ramsar, y resulta que algunos países han sumado o inscrito sus áreas con agua o con cuerpos de agua como humedales Ramsar. Guatemala tiene 7, y ese es un número bastante significativo. El Manchón Guamuchal, que queda entre Retroleu y San Marcos, cerca de la frontera de México, es uno. Punta de Manabique al otro extremo, ¿verdad?, que ya es en el Caribe. La Laguna del Tigre, que está en Petén y que es parte de un biotopo que administra la Universidad de San Carlos. También está el Bocas del Polochic, que está en Río, cerca de la desembocadura del río Polochic, o alrededor de este. Y los otros, que no recuerdo en este momento, son de alguna humedales que son de importancia, o que se ha considerado su importancia porque tienen un rol fundamental en esos ecosistemas. Guatemala, tal vez por su tamaño, comparado con los que están alrededor, si vamos comparados con Salvador, pues obviamente tendríamos más humedales, pero si nos comparamos con México, ellos tienen muchos más humedales registrados. Y esa es una ley que en Guatemala se aceptó, se hizo ley desde 1988, cuando hubo un decreto legislativo que aceptó esas reglas del juego internacional, que son los convenios internacionales, y de alguna manera se debería de estar trabajando para su manejo y conservación, porque estamos lejos de darles el mejor tratamiento que tienen. ¿Hay alguna entidad internacional o mundial que nos llame la atención, que nos regañe o que nos castigue en caso no cuidamos los humedales? Sí, justo Ramsar es el organismo que de alguna manera nos da seguimiento, y hace varios años, debido al problema que hubo en Laguna del Tigre, porque se quiere mantener la explotación de petróleo en el área, nos hicieron un llamado de atención por parte de la Comisión Ramsar, donde deberíamos de evitar la explotación de petróleo en el área, porque es un humedal ya reconocido como de importancia internacional. Entonces, en este caso sería el CONAP y el Ministerio de Ambiente, las instituciones en el país, que deberían de estar velando porque estos tratados, que son leyes ya aceptadas, se hagan realidad y se cumplan, ¿verdad? Pero no hay un castigo, digamos, económico para el Estado. Es interesante porque en el caso de Laguna del Tigre existiría la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica, Estados Unidos, al no cumplirse, porque no estamos velando por que nuestras leyes ambientales se cumplan, entonces ahí sí podríamos tener una sanción económica que pagaríamos los guatemaltecos, ¿verdad? No sería el señor presidente ni la señora ministra, sino que todos y todas tendríamos que pagarlo. Sobre el uso o abuso que se hace de algunos humedales en agricultura, ¿hay algunos ejemplos, licenciada? Cierto, lastimosamente el desvío de ríos para poder hacer riego, que es muy importante y sobre todo porque es la base de la alimentación del país y de la economía, ¿verdad?, de mucho de la economía, creo que es una de las causas más grandes de que hayan problemas con los humedales, porque ese desvío de ríos no solamente hace que río abajo los agricultores cada vez tengan menos agua, ¿verdad?, sino que también cuando llega a desembocar
a las áreas de los humedales, de los manglares, por ejemplo, ya no llega con la cantidad necesaria y el agua se vuelve muy salobre, porque solo predomina el agua de mar. Ya no hay esa mezcla de agua dulce con salobre y entonces empieza a acumularse la sal, como por decir, hacer unas salineras artificiales, ¿verdad? Pero son causadas por ese desvío de agua que hay. Entonces los suelos se cristalizan con el sodio de la sal y ya no son útiles para la agricultura ni para nada. Los rellenos también, que el cambio de actividades, ya sea para hacer hoteles o para hacer camaroneras o lo que sea, también está causando muchos problemas en esas áreas porque están cambiando la dinámica hídrica que naturalmente existe. ¿Estos desvíos están penados por la ley? Bueno, sí existen algunos, parte del Código Civil, que realmente es el que más, el único que podríamos estar acogiendo en este caso. Sin embargo, la falta de ley de aguas vuelve a dejar a todo en el limbo, porque realmente no hay una normativa específica para eso, y de alguna manera eso ha permitido que la gente haga lo que le parezca conveniente. Localmente, a veces los convenios o los acuerdos entre un dueño de una finca con otro son los arreglos mínimos que se logran establecer. Y creo que en la práctica la lógica y velar por el bien común debería ser el que prevalezca en el país, ¿verdad? Y tratar de que todos vivamos y todos podamos gozar de este bien que es el agua para vivir. Los humedales, según usted nos explicaba y veíamos en la primera de las imágenes que tenemos en esta serie, algunos de ellos son utilizados como lugares, como sitios sagrados. Cierto, Guatemala pues tiene toda un matiz, ¿verdad?, sociocultural y religioso muy valioso, y entonces hay áreas donde se realiza, esto es la laguna Chicabal, en el volcán Chicabal, ¿verdad?, donde realmente es sagrado. Ahí no nos podemos ni bañar. ¿Ah, sí? Uno llega muerto del calor o del cansancio y no es posible bañarse porque es un sitio sagrado que debemos respetar. Y todo este es un ejemplo, pero hay tantas otras áreas que son ríos o lagunas que son considerados de importancia cultural o religiosa, ¿verdad? Y que deberíamos de estar respetando y por lo mismo cuidando. Gracias, tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales y también como instituto, ¿qué conclusiones sacan ustedes? ¿Qué recomendaciones? Bueno, para el público en general, que tratemos de evitar la producción de desechos que estén contaminando, ya sean líquidos o de desechos sólidos, que paguemos y que exijamos el buen manejo de los desechos sólidos, porque por ejemplo el río Chinautla es el triste ejemplo de todo lo que el río lleva a través desde el basurero de la zona 3 hasta Chinautla. Entonces es muy triste que estas condiciones de vida las tengan que sufrir personas que ni siquiera viven en el área urbana y que de alguna manera están afectando su salud, su vida. Muchas personas mueren por enfermedades diarreicas en el país y es responsabilidad de todos y todas. Por lo mismo, paguemos y exijamos que haya un buen manejo de desechos sólidos. Consumir menos, que sería una de las cosas para empezar que podríamos hacer. ¿Y a los diputados? Que reglamenten y que tratemos de luchar por esa ley de aguas que sea realmente justa e integral y que busque el bien común y no solamente de intereses de particulares. Licenciada Reyes. Mucho gusto y muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros en estos 30 minutos, la importancia de los humedales, este análisis profundo hoy en TN23 en el rostro de la noticia. Le invito a seguir aquí en TN23, aquí vienen noticias, vienen programas de su interés.